Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de sonrisas y momentos especiales. Yo por mi parte estoy súper emocionado y lleno de energía, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que nos transporta a un universo de emociones, a una historia de amor que nos robó el aliento y que honestamente a mí también me cautivó por completo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un momento mágico, un instante que quedó grabado en la memoria de todos los fans y que sigue generando suspiros. Vamos a hablar de la íntima y especial conversación entre dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, han adivinado. Los protagonistas de Medcezir, esa serie que nos conquistó con su trama apasionante, sus personajes inolvidables, y por supuesto, ese amor que nos hizo vibrar con cada escena. Hoy vamos a desglosar cada detalle de esa conversación, esa noche mágica que compartieron, y vamos a entender a fondo por qué logró enamorar a tanta gente. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra, para revivir juntos ese sentimiento de emoción, admiración y nostalgia que nos dejó esa charla. ¿Están listos para un viaje en el tiempo? ¿Están listos para recordar ese momento tan especial? Yo sí. Y estoy ansioso por compartirlo con ustedes. Antes de empezar con el análisis profundo, un pequeño recordatorio y una invitación para aquellos que son nuevos por aquí. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos. Siempre estamos hablando de sus series y sus actores favoritos, analizando los momentos más importantes, compartiendo datos curiosos, revelando secretos y, en general, creando una comunidad donde todos podamos compartir nuestra pasión por las series turcas. Así que únete a la familia. No te arrepentirás. Es un placer tenerlos a bordo. Y ahora sí, sin más preámbulos ni dilaciones, vamos a sumergirnos de lleno en la noche mágica de Atay y Serine. Vamos a recordar ese evento especial, a revivir las emociones y a entender por qué esa conversación dejó una huella tan profunda en nuestros corazones. Prepárense para un viaje inolvidable. Asterisco asterisco el contexto, el furor de Medcezir y la promoción de Ensueño asterisco asterisco. La conversación de la que vamos a hablar ocurrió en un evento muy especial, un encuentro que se organizó hace ya algunos años, durante la época de mayor éxito de Medcezir. Para ser exactos, fue en pleno apogeo de la serie, cuando Medcezir reinaba en la televisión turca y en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Atay y Serine, como buenos profesionales y por supuesto como amigos que eran, se presentaron ante el público, la prensa y los medios de comunicación. Su tarea, promocionar la serie, hablar sobre sus personajes, compartir experiencias del rodaje y, por supuesto, interactuar con los fans. Sin embargo, lo que hizo que esa noche fuera verdaderamente inolvidable, lo que la convirtió en un momento mágico y emblemático, no fue solo la promoción en sí misma, sino la química que se desprendía entre ellos, esa conexión especial que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de todos los presentes y, por supuesto, de aquellos que seguían el evento en directo o a través de las redes sociales. Recuerdo que la atmósfera era electrizante. Había una energía palpable en el aire, una chispa que encendía la emoción y la curiosidad. Una conexión que se sentía, que se veía, que se respiraba. Era una noche llena de sonrisas, de miradas cómplices, de gestos que hablaban por sí solos, de risas que resonaban en el ambiente y que demostraban la complicidad, el cariño y el respeto que existía entre ellos. Asterisco asterisco la transformación, de las presentaciones a la magia de la conversación asterisco asterisco. Empecemos por el principio. Recordemos cómo eran los protagonistas en ese momento, cómo se veían. A Atay con su elegancia innata, siempre impecable, con ese aire de galán que lo caracteriza, con esa sonrisa que enamora y con esa mirada profunda que te cautiva. Su presencia emanaba magnetismo, un carisma que atraía todas las miradas. Serine, por su parte, radiante, deslumbrante, con esa belleza natural que la convierte en una de las actrices más hermosas de Turquía. Su elegancia, su sonrisa, su mirada expresiva, todo en ella irradiaba luz y encanto. La combinación de ambos simplemente perfecta. Una pareja que no solo brillaba en la pantalla, sino también fuera de ella. El evento comenzó con las presentaciones protocolares, los saludos, las fotos. Era el momento de posar, de mostrar la mejor imagen, de responder a las primeras preguntas. Pero pronto la conversación tomó otro rumbo, se adentró en terrenos más personales, más profundos.
Las preguntas de los entrevistadores, con el paso del tiempo, comenzaron a ahondar en la relación de los personajes que interpretaban, Yaman y Mira, y por supuesto, en la conexión especial que existía entre ellos, Aatai y Sereni. Aquí es donde la magia comenzó a desplegarse. Aquí es donde la conversación se transformó en un momento inolvidable. Empezaron a compartir anécdotas divertidas del rodaje, a reírse de sus propios errores, a recordar los momentos más emotivos, a revivir escenas que habían dejado una huella en sus corazones y en los de los espectadores. Aatai, con su voz suave y su mirada profunda, describía a Sereni como una compañera increíble, una persona con la que era fácil trabajar, con la que se sentía muy cómodo, con la que compartía una complicidad única. Destacaba su profesionalismo, su dedicación y por supuesto su encanto, tanto dentro como fuera del set. Sereni, por su parte, le devolvía los elogios destacando su profesionalismo, su dedicación, su talento actoral y por supuesto su innegable encanto. Subrayaba la importancia de trabajar con un compañero con el que existiera una buena conexión, una buena química, para que la magia en la pantalla pudiera funcionar. Asterisco asterisco las miradas, el lenguaje silencioso del corazón asterisco asterisco. Pero lo que realmente cautivó a todos, lo que convirtió la conversación en un momento icónico, fueron las miradas. Esas miradas que se cruzaban, llenas de afecto, de respeto, de complicidad, de una conexión que iba más allá de la amistad. Miradas que transmitían un lenguaje silencioso, un entendimiento tácito, una conexión emocional que nos hacía soñar, que nos hacía creer en el amor, en la magia que puede surgir entre dos personas que comparten algo especial. Esas miradas eran el reflejo de una conexión profunda, de una admiración mutua, de un cariño que trascendía la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Eran miradas que nos hacían suspirar, que nos hacían imaginar, que nos hacían soñar con un amor como el de Yaman y Mira, un amor que resistía las adversidades y que siempre encontraba la manera de florecer. Asterisco asterisco momentos clave, un análisis detallado de la conversación asterisco asterisco. Analicemos algunos momentos clave de la conversación. Vamos a profundizar en esos instantes que quedaron grabados en nuestra memoria y que aún hoy nos emocionan. Recuerdo, por ejemplo, cuando les preguntaron sobre su escena favorita de la serie. La pregunta era inevitable y la respuesta fue unánime. Ambos respondieron casi al mismo tiempo que había sido una escena en particular, una escena romántica, llena de ternura, de emociones a flor de piel, una escena que había marcado un antes y un después en la historia de Yaman y Mira. Al hablar de esa escena, sus ojos brillaban con una intensidad especial, sus sonrisas se ensanchaban, y la emoción se apoderaba de ellos. La forma en que se miraban mientras recordaban esa escena era simplemente inolvidable. Era como si estuvieran reviviendo ese momento, como si volvieran a sentir la emoción, la pasión, el amor que habían experimentado en el rodaje. Era como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos, en un universo de emociones y sentimientos. Otro momento clave fue cuando les preguntaron sobre el futuro de sus personajes. ¿Seguirían juntos? ¿Tendrían un final feliz? La intriga era máxima, y los fans esperaban ansiosamente una respuesta. Aatai y Sereni, con una sonrisa enigmática, se negaron a revelar demasiados detalles. Jugaron con el misterio alimentando la curiosidad de los fans. Pero la forma en que se miraron al responder, la forma en que se tocaron, nos dio a entender que, sin importar el destino de Yaman y Mira, su relación, su amistad, estaba destinada a perdurar. Nos transmitieron la sensación de que, más allá de la ficción, había una conexión real, un vínculo que trascendía los guiones y las cámaras. Y por supuesto, no podemos olvidar las risas. Las risas que compartieron, las bromas que se hicieron, la forma en que se divertían juntos. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que disfrutaban de su compañía, que existía entre ellos una complicidad genuina, una amistad sincera. Esa naturalidad, esa espontaneidad, fue lo que hizo que la conversación fuera tan especial, tan auténtica, tan cercana. Asterisco asterisco el secreto del éxito, que hizo que la conversación fuera tan especial, asterisco asterisco. Pero, ¿qué hizo que esta conversación enamorara a todos? ¿Qué elementos la convirtieron en un momento tan memorable? Creo que fueron varias cosas, una combinación perfecta de elementos que crearon una atmósfera mágica e inolvidable. En primer lugar, la autenticidad. Aatai y Sereni no estaban fingiendo. Eran ellos mismos mostrando sus verdaderas emociones, su verdadera conexión. No había máscaras, no había poses.
Eran dos personas que se sentían a gusto el uno con el otro, que disfrutaban de su compañía y que no tenían miedo de mostrarse tal como eran. En segundo lugar, la química. La química entre ellos era innegable, evidente, palpable. Era algo que se sentía, que se veía, que se respiraba. Esa química, esa conexión, era la que había hecho que la serie fuera un éxito, y también fue la que hizo que la conversación fuera tan especial. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un hilo que unía sus almas y que se reflejaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Y en tercer lugar, la nostalgia. Medcezir fue una serie que marcó a toda una generación. Revivir esos momentos, recordar a Yaman y Mira, nos hizo sentir la magia, la emoción que habíamos experimentado al ver la serie por primera vez. Nos transportó a un universo de recuerdos, de emociones, de momentos inolvidables. Nos hizo sentir parte de una gran familia, de una comunidad de fans que compartían la misma pasión por la serie. La conversación fue un reflejo de la magia que vivieron en el set, una extensión de la historia que contaron en la pantalla. Fue una muestra de la admiración y el cariño que se tenían, y que por lo que se percibe, todavía se tienen. Y por supuesto alimentó las esperanzas de los fans de verlos juntos en la vida real. Recordemos que este es un tema que sigue generando mucha curiosidad, y que ha sido tema de conversación desde hace años. Asterisco asterisco el legado, un momento que trasciende el tiempo asterisco asterisco. Pero más allá de las especulaciones, de los rumores y de las expectativas, lo que realmente importa es que Atai y Serinei nos regalaron un momento inolvidable, una conversación llena de magia, que nos hizo soñar y que nos demostró el poder del amor, de la amistad y de la conexión humana. Esa noche nos recordaron la importancia de la autenticidad, de la sinceridad, de la complicidad. Nos mostraron que la verdadera belleza reside en la naturalidad, en la espontaneidad, en la capacidad de conectar con los demás desde el corazón. La conversación de Atai y Serinei no fue solo una entrevista, sino un regalo para los fans, una oportunidad para revivir la magia de Medcezir, y para celebrar el talento y la conexión de sus protagonistas. Fue un momento que trascendió el tiempo, un recuerdo imborrable que sigue vivo en nuestra memoria. Asterisco asterisco la reflexión, un cierre emocional asterisco asterisco. En resumen, la noche mágica de Atai y Serinei fue un evento especial, una conversación íntima que cautivó a todos. Vimos su autenticidad, su química innegable y la nostalgia que nos produjo recordar Medcezir. Fue un momento que nos hizo soñar, que nos demostró el poder de la conexión humana y que nos dejó un recuerdo imborrable. Fue un momento de celebración, de alegría, de emociones a flor de piel. Fue un momento que nos unió como fans, que nos hizo sentir parte de una comunidad que comparte la misma pasión por la serie y por sus protagonistas. Espero que este análisis detallado les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me he sumergido en este recuerdo con la misma emoción y cariño que sentí al vivirlo en su momento. He intentado transmitir cada detalle, cada emoción, cada sentimiento. ¿Ustedes también recuerdan ese momento con cariño? ¿Qué fue lo que más les gustó de esa conversación? ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Tienen alguna anécdota, algún recuerdo especial? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme todo lo que piensan. Compartan sus sentimientos, sus recuerdos, sus impresiones. Quiero saberlo todo. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Medcezir y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos apoyan y nos ayudan a seguir creando contenido sobre sus series y actores favoritos. Es un placer contar con su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Estén atentos porque siempre tenemos sorpresas preparadas para ustedes. Un abrazo enorme para todos. Y hasta pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Y recuerden siempre, la magia existe y a veces la encontramos en las series que amamos. Hasta la próxima.